las condiciones en las cuales las personas trabajan implican que tienen un tipo de relación con la tarea, un tipo de relación con los otros trabajadores, un tipo de relación con la familia, con las directivas de la organización, que pueden también pensar en tener cuestiones que podrían ser llamadas colectivas, que pueden tener identidad en su trabajo, que pueden tener estabilidad en el trabajo. Lo que desde hace un tiempo se ha venido a llamar el buen trabajo. Yo creo que sabemos muy bien cómo es, pero definitivamente cada vez lo tenemos más alejado de las condiciones corrientes en las cuales la gente tiene que laborar. Pensar, digamos, en trabajo en el mundo contemporáneo tenemos que pensar en unas formas particulares en que el trabajo se está dando. Y esas formas particulares son las formas, digamos, que permite el ordenamiento capitalista contemporáneo, el ordenamiento neoliberal. Ese ordenamiento lo que ha hecho es precarizar tremendamente las condiciones de trabajo, no solamente en Colombia, en el mundo entero. En Colombia tenemos, digamos, una serie de transformaciones particulares que habría que mencionar y reconocer en dos reformas laborales que se dan en el 91 y en el 2002. Esas dos reformas lo que han hecho paulatinamente es hacer lo que los políticos usualmente mencionan como más atractivo el país para los inversionistas extranjeros, traer capital extranjero, pero traer capital extranjero básicamente a partir de un elemento que es central y es muy importante ahí, que es el hecho de que la mano de obra sea más barata. Eso es digamos, lo que ofrece Colombia frente a otros países del mundo como elemento competitivo. Pero tener mano de obra más barata implica modificar las condiciones de trabajo y, digamos, la calidad del trabajo para la gente. Eso es lo que no se dice cuando se hace la famosa campaña por la inversión extranjera y por el traer capitales extranjeros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los trabajadores colombianos han perdido con esas dos reformas laborales y antes con otras que se habían dado anteriormente, pero estas dos particularmente, una serie de derechos que habían ganado durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahora, y eso creo que no es, digamos, sorpresa para nadie, ni es algo muy raro decirlo, es un trabajo tremendamente inestable. La gente vive en condiciones de mucha inestabilidad laboral en este momento. Un clima laboral y un ambiente laboral en primera instancia le corresponde como a la empresa o al patrón, llamémoslo así, ¿sí? O sea, es el que tiene que dar, primero de todo, como unas condiciones que sean laborales o de seguridad, o sea, que se cumplan, ¿sí? O sea, uno saber que su contrato está bien, o sea, como descartar esos asuntos, ¿sí? O sea, que eso no sea preocupación para uno, porque igual uno lo ve de ciertas profesiones que les renuevan el contrato cada cierto tiempo y eso no genera estabilidad, por el contrario, ¿no? Entonces, la empresa tiene gran parte en dar a uno la estabilidad, aún que hablemos en que hoy en día pues la estabilidad es muy variante, ¿no? Cambiante, ¿sí? Pero pues por lo menos si tú sabes a qué atenerte y las reglas son claras, pues digamos como que derribas ya una dificultad y debe crearlo la empresa. ¿Por qué? Pues porque es el entorno en el que debe haber un gana-gana. Para que la empresa cumpla unas metas, pues tiene que tener unos trabajadores que estén a gusto en un ambiente y en un clima, ¿sí? Y eso pues hay algunas estrategias para lograrlo, pero para que uno dé lo mejor y digamos pues se sienta como realizado y que está aprendiendo y que está aportando. El concepto de clima laboral es un concepto que es tremendamente discutido y criticado hoy en día al interior de la psicología crítica, ¿no? Es un concepto que se desarrolla básicamente como para mirar la percepción que tienen los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo y que fue muy utilizado y diría yo muy manipulado al interior de las empresas formales fundamentalmente, pero que deja de lado un elemento que es el elemento, digamos, que se empieza a cuestionar y a intentar mirar dentro de estos enfoques críticos, que es el de las condiciones objetivas del trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones dentro de las cuales estamos trabajando?
Entonces, digamos que yo ahí lo que señalaría es que hay la posibilidad de pensar ese problema del clima de otra manera, que es volver sobre esas condiciones objetivas del trabajo, qué es lo que están efectivamente viviendo los trabajadores. Yo creo que, bueno, muchas de las intervenciones que se hacen hoy en día desde espacios y desde otras maneras de entender la psicología concretamente van hacia allá. Yo creo que Camilo puede hablar un poco de eso. Pero por otro lado está un poco lo que señalas tú, Ana María, en el sentido de que el espacio, digamos, del trabajo formal es cada vez menor, cada vez menos, incluso cuando hay trabajo formal, diría yo. Estoy pensando un poco lo que nosotros en el seguimiento a varias empresas en el contexto de la industria floricultura hemos visto en los últimos años, alrededor de 20 años, cómo, digamos, esa forma de empleo, incluso al interior de las mismas empresas, ha ido desapareciendo. Entonces, de contratos que se hacían a término indefinido, pasamos luego a contratos a un término fijo de 1 año, luego a contratos temporales, y actualmente las empresas están trabajando a destajo. Contratan a las trabajadoras y les pagan por el número de tallos que cortan, por ejemplo, o el número de ramos que arman. Entonces, incluso al interior de la misma empresa, ese espacio, digamos, se informaliza, ¿no? O sea, cada vez hay más flexibilidad e informalidad en las formas de trabajar. Ahí entonces yo creo que un poco toda esta retórica de la psicología que se instaura, creo yo, de manera muy clara en vínculo con el Fordismo, con digamos, unas condiciones de trabajo que tienen cierta estabilidad, empieza a disolverse también, ¿no? Y empiezan a aparecer unas nuevas retóricas que hablan de otras cosas. Entonces el problema probablemente, creo que Camilo puede hablar un poco más de eso, ya no será el del clima. El problema ahora es de que cada uno se construya su propio clima un poco, cada uno sea su clima, cada uno se encargue de estar bien, porque las empresas no van a dar condiciones para que estemos bien. Lo dejaría un poco ahí. A ver, nosotros le hemos dado muchas vueltas a esto del clima organizacional en la facultad, porque yo creo que es una de las actividades principales que hacen los psicólogos, y por supuesto trabajar donde uno se sienta bien pues es indispensable para que uno esté bien. Si uno está amargado con sus compañeros, con su sueldo, con todas esas cosas, pues seguramente no va a estar contento, seguramente no va a estar satisfecho con muchas cosas de lo que hace, aunque parece que lo central, que de lo que se deriva satisfacción es precisamente de la tarea, de lo que uno hace, de la significación que eso tiene, de la significación que tiene para los otros. Esto lo sabían muy bien los psicólogos en los años 50 ya. Y a mí me parece que es bien interesante cómo se cambia de los años 50 a los 70, donde hay una visión en la psicología que es el profesor Hesber básicamente, que dice que para que la gente trabaje rico tiene que haber unos factores higiénicos y unos factores motivacionales. Los factores higiénicos son básicos, es decir, que tenga buen salario, buena iluminación, que se lleve bien con los compañeros, y ahí sí puede pensar en que el trabajo motiva y que el trabajo da satisfacción. Dos cosas totalmente distintas, los factores higiénicos y los factores motivacionales. Me parece que pensar así es totalmente revolucionario en unas condiciones donde se le devuelve al sujeto que tiene que estar bien porque él mismo tiene que estar bien. Si no está bien es porque él no ha querido. Es una cuestión muy, muy interesante lo que pasa. En lugar de pensar en que tengamos factores motivacionales y factores higiénicos, le decimos al sujeto, usted tiene sus factores motivacionales y sus factores higiénicos adentro porque es que usted no ha querido estar mejor porque no ha hecho su mejor esfuerzo. Que es contemporáneamente lo que pasa cuando se le devuelve al sujeto que sea empresario de sí, en la medida en que es empresario de sí va a contribuir a lo que pase en la organización y no va a tener necesidad de estar vinculado precisamente con unas condiciones estables, que es lo que allí dice muy importante. Y yo creo que sí es muy importante tener esas condiciones de estabilidad para poder pensar un proyecto de uno con su vida y con su familia y quizá con sus amigos y con los demás. Pero me parece muy interesante también cómo el clima laboral se ha vuelto una cuestión
sobre el cual opinan las multinacionales, y cada vez más opinan las multinacionales que ofrecen esos servicios de clima laboral, que vienen a decirnos cómo es trabajar bien de acuerdo a cómo ellos desarrollan sus instrumentos en los Estados Unidos o en Europa. Es muy interesante eso también, cómo los problemas del clima son los problemas del clima en los Estados Unidos y los problemas de aquí son adaptaciones de esos cuestionarios. Entonces, pareciera que los problemas específicos de cómo nos relacionamos nosotros para trabajar pasan a un segundo plano, porque como no se desarrolla una tecnología propia, sino es una tecnología que responde a los problemas de allá, cuando pasa aquí, que es automático, eso es platanización. A mí me llama la atención Great Place to Work, que se aplica en todas partes, desde universidades, hospitales, industrias, todo con los mismos criterios, y hay lugares buenos para trabajar y lugares malos para trabajar, y indiscutiblemente entonces los lugares en Colombia que salen en la revista Semana, salen, estos son los buenos y estos son los malos, pero ¿qué hay detrás de esas mediciones? ¿Y qué implicaciones tiene cuando pensamos el trabajo en esas condiciones donde básicamente es la percepción que tiene el trabajador de sus condiciones laborales, con percepción mediada por la forma en que se pregunta y no las condiciones laborales mismas? Bien, yo creo que el sentido común lleva a que en algún momento uno pueda decir que el trabajo puede ser un gana-gana entre el empleador y el trabajador, pero lo que uno encuentra en los cambios que ha operado en el mundo del trabajo es que esta etapa de financiarización en donde prima el modelo neoliberal, lo que ha conllevado es a una intensificación y a una densificación de las actividades de los trabajadores, y en esas condiciones lo que se genera es una cultura de competencia más que una cultura de colaboración. Entonces, en esa medida, digamos que uno diría que esas condiciones objetivas de trabajo que la profesora Liliana nos plantea como eje central de análisis hacen que pues, los climas laborales en condiciones neoliberales en el sector formal no sean positivos, sino que tengan mucho de lo derivado de estas condiciones. Y en el empleo informal, digamos que lo que uno tendría que decir es que la categoría de informalidad encierra realidades diversas y por tanto habría que leerla diferenciando lo que es una economía popular, una economía social o lo que se ha llamado el trabajo en negro, que quiere decir que es aquellos trabajadores que siendo subordinados se les niega su condición de subordinación y se enmascara las relaciones laborales y por tanto pues están en unas condiciones todavía peores. Pero en términos generales, en épocas de crisis, tanto en el empleo formal como en el empleo informal, pues las condiciones de trabajo pues se deterioran. Entonces, en ese sentido, estamos enfrentados a que haya un predominio fuerte de las condiciones negativas para la salud mental y para que no exista el buen vivir.